Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com. Hoy es viernes y le deseamos un gran fin de semana para todos ustedes. Si es que en este país podemos hablar de esas cosas a estas alturas de la vida y conociendo la indecisión con respecto al asunto económico que ha tomado el gobierno nacional. Pero bueno, ya les voy a decir a ustedes que pueden seguir este programa, el audio del programa en alcarachaituguarapa.com, también en el canal YouTube de Rojas y Arenas, en la página de enderarenas.com, también en Telered TV, unos amigos de Oriente que llevan el programa a sus casas, y a las compañías de cable que tienen a bien llevar la transmisión de la programación de Global TV. Y les recuerdo que nosotros estamos en Periscope. En Periscope estamos acá desde muy temprano y esperamos que usted inicie el fin de semana divinamente. Nosotros ya le dijimos una vez, no vinimos aquí a estar haciendo otra cosa que no sea la de tratar de entretenerlos, informarlos y de la mejor manera, para que todo vaya bien. Y olvídese por unos instantes que las cosas en el país están mal. Piense que van a mejorar, aunque las señales que tenemos no son las mejores. Pero yo quería iniciar la conversación con Arenas hoy, una conversación que hoy ha tenido la falta del café mañanero, que siempre estaba aquí con nosotros, pero hay que reconocer que Mario últimamente está un poquito, hoy le echó, aquejado de café. Hoy le puso al café sal. ¿Cómo se hace? Abrieron el set donde se hacía el programa de la cocina. Mario fue a buscar la sal, el azúcar. Ahora me dice Andri que no, que no fue deliberado, es que no hay azúcar. Y la sal... Bueno, es que la sal no puede ser sustituto del azúcar. Pero la sal se parece al azúcar. Eso sí. Por eso es que la gente no se debe llevar por las apariencias, ¿verdad? Porque las apariencias generalmente engañan. Fíjate, por ejemplo, ayer estuvo Walesan en Venezuela. Ayer leí una nota de un periódico español donde dicen que, según informes de una organización polaca, Walesan colaboró con el gobierno de los comunistas. Y yo digo, eso no importa, porque habiendo colaborado con ellos en un régimen dictatorial de fuerza, autoritario, perseguidor y torturador, cualquiera pudo tener un momento de filtración por la presión que le ejercieron, pero luego se demostró que Walesan tuvo la suficiente fuerza como para enfrentar al gobierno, y vaya que lo enfrentó en sitios delicados. Bueno, y fue el artífice del cambio, ¿no? Porque no lo enfrentó en la Asamblea Nacional, lo enfrentó en los astilleros de Danzig. Y ahí es. efectivamente comenzó el declive, no solamente del comunismo polaco, sino de la Unión Soviética. Pues bien, una pregunta a usted, Arenas, que tantas cosas sabe. ¿Con quién se metió Leopoldo López? ¿O qué significa Leopoldo López? Porque este muchacho, yo me estaba dando cuenta que lo que ha hecho es llevar palo. Él vino y ganó la alcaldía de Chacao. La que había ganado la alcaldía de Chacao era la muchacha esta joven, que no sé dónde está ahora, que la reina de belleza ya no está y no sé dónde está. Ella ganó esa alcaldía y después la gana Leopoldo López y entonces... A partir de ese momento, nadie conocía a Leopoldo López y gana la alcaldía de Chacao. Oye, a partir de ese momento, ese muchacho lo han inhabilitado. Yo creo que tiene más inhabilitaciones, más tiempo inhabilitado que edad. Lo han metido preso, lo han maltratado, le han hecho de todo. Y entonces yo me pregunto, ¿quién es Leopoldo López? ¿Será que Leopoldo López es un tipo que alguien sabe que tiene demasiada fuerza? ¿O será que Leopoldo López hasta pudiera ser el hijo de Dios en la tierra? Porque es que lo han maltratado tanto. Oye. Mire, yo creo que Poncio Pilato no se hubiera lavado las manos con Leopoldo. Poncio hubiera dicho, mira, bandido es este que está aquí, que se llevó los dineros del pueblo para la banca andorrana. Este es el Barrabás de estos tiempos, y está preso. Leopoldo en libertad, hasta Poncio Pilato lo hubiera puesto en libertad, con todo lo que se dice de malo de Poncio Pilato, ¿no? Fíjate que estoy leyendo unas declaraciones de alguien que ya me parece insólito, ¿no? Y que en algún tiempo fue adorado como uno de los grandes sabios constitucionalistas del país. Se trata de Germán Escarrá, que acaba de dar una declaración en el programa, creo que es de Jorge Rodríguez, pues se llama La política en el diván.
acaba de dar unas declaraciones que yo considero tan malosas, es decir, de tanta perversión, que yo me quedo asombrado que la dé precisamente Ezcarrá. Ezcarrá acaba de, no lo dijo directamente, pero acaba de responsabilizar a López por las 43 muertes en febrero del 14. Una cosa insólita, porque todo el mundo sabe, está documentado, está grabado, está fotografiado, que de esas 43 muertes, a lo sumo se le pueden achacar a la oposición, no a López, sino a las guarimbas, 2 muertes. El resto de las muertes fueron provocadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, señor. Entonces uno no entiende absolutamente qué es lo que ha pasado y cómo el Estado se ha ensañado contra López, cuando sabe perfectamente que a Basil da Costa, sí, que al señor Juancho Montoya, está documentado, está grabado, que quién fue que lo mató. Ahora se culpa y además se habla y se crea, no, porque es un asesino de 43 personas. Entonces, Ezcarrá ha dicho que no hay impunidad. Claro que no debe haber impunidad, pero debe de investigarse realmente a quién le pertenece el grueso de esas muertes, porque fueron colectivos armados, cuerpos de seguridad del Estado, los que persiguieron a la gente esos días. Entonces uno no entiende. Ahora, yo entiendo que López es una figura política que le mete miedo al chavismo, porque le ha ganado al chavismo en diferentes oportunidades. Le ha salido a la calle, le ha hablado casi en su mismo lenguaje. Y es uno de los líderes reconocidos en el país, junto con Capriles, junto con Rosales, junto con Achúo Torrealba, junto con Henry Ramos ahora. Bueno, son las referencias que la oposición tiene. Entonces a eso hay que castigarlo, eso hay que darle duro. Sin embargo, tú mencionaste varios casos de corrupción que han sido olvidados totalmente. Andorra, PDVSA. No, y un caso que no es como que de corrupción, bueno, no de corrupción en el sentido que la conocemos, el caso del caballero Gubella. Exacto. A mí me dicen que Gubella que está en una embajada. ¿Será verdad eso? Es posible, porque aquí hay, cuando se cometen las atrocidades de un lado del oficialismo, son parte de la razón de Estado. Es la razón de Estado la que está funcionando y por supuesto allí vale todo. El caballero Gubella, ¿no? Cometió un dislate, pero bueno, pero se justifica. Pero un dislate, pero que se llevó en el dislate la vida de una persona. Claro, por supuesto, pero no se le castigó igual, ¿no? Pero fíjate tú una cosa, fíjate tú, Leopoldo López, yo no creo nada de lo que dicen de Leopoldo López. Yo me niego a creer que Leopoldo López sea lo que ellos dicen, el monstruo de Ramo Verde y tal. Lo que sí sé es que hubo unos tipos, en días pasados, en la isla antes paradisíaca de Margarita, los presos comunes, o no comunes, porque no parecen comunes, más bien parecían presos no comunes. Extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Sacaron sus armas de fuego y dispararon al aire, por cierto que con un sentido de la estética musical, porque cuando sonaba la metralleta con cocosete del suplente del Conejo, sonaba a su vez el Kalashnikov y generaba una atmósfera musical de primera. No en balde, la noche anterior había estado en Margarita la más afamada DJ venezolana llamada Rosita. Y murió el Conejo y al Conejo casi que le rinden honores, ¿no? ¿Cómo que casi? No, casi que le rinden honores porque le rindieron honores los presos, pero el Estado no le siguió honores. Lo cierto es que Leopoldo López, lamentablemente, ha tenido un karma, se me viene estigmatizado, porque es que yo no veo la razón por la que no puedan estar esos líderes políticos en la calle. Pero fue que lo inhabilitaron porque el tipo cogió un dinero que tenía para pagar algunas otras actividades del presupuesto y lo usó otras. Oye, aquí han hecho cosas peores, pregunten en el Estado Bolívar. Pregunten en el Estado Bolívar. En el propio Barinas. En el propio Barinas. Y entonces resulta que el rasero con que miden los delitos de Leopoldo López no sirve para medir los delitos de otros. Yo de verdad que me siento preocupado ahora por Leopoldo López, me siento muy preocupado porque no sé qué otra cosa puede pasarle a ese muchacho. Ya Leopoldo López... Lo que le puede pasar a Leopoldo es que lo liberen, chico, no tiene sentido. Bueno, si lo liberan sería buenísimo. Mira, recibo ya muy temprano desde la gente de Innova Kitchen allá en la capital de Sudamérica. ¿En la capital de Miami? La capital de Sudamérica, que es Miami. Sí, porque es que Miami logró integrar a todo, es decir, logra integrar a los angloparlantes, a los hispanoparlantes y a los portugueses hablantes.
Y entonces, bueno, me escriben y aquí hay una gráfica que la tenemos ahí, colócala ahí, que son músicos venezolanos. La tenemos ahí, la gráfica de música venezolanos en Miami, en un sitio que tiene que ver mucho con Maracaibo. Eso es en la parrilla familiar. Ahí vemos al medio con las maracas al maestro Juan Ernesto Laya, que debe estar también allá en Miami, pendiente de lo que nosotros decimos acá en Venezuela, porque últimamente nos hemos convertido en los informadores de los venezolanos en el exterior. En el exterior, en Miami sobre todo, gracias a la magia del Periscope. Le agradecemos a la gente de Innova Kitchen y a ¿Ese es en dónde me dijiste? Esa es en la parrilla familiar, la misma que está. Es como una sucursal de la que está aquí en Maracaibo. Venden unas parrillas y unas comidas exquisitas allá en Miami. En Miami, valga pues la publicidad respectiva. Miami Tumurunay. Miami Tumurunay, se ha callado. Mira, lo que sí quiero ya, gracias a los amigos que están allá pendientes de nosotros, fíjate tú, por ejemplo, que me decía un trabajador del canal cuando llegué temprano, me decía, mira Francisco, el problema es que la angustia de nosotros es diaria, porque el camión de agua me cuentan que pasó de 8.000 bolívares a 15.000 bolívares porque van a tener que comprar gasolina. Okay. Pero la gente, a la par de que no consigue los productos, los que consigue los consigue muy caros. Por cierto, que alguien me escribió ayer pidiéndome que hoy en la mañana dieras el nombre de la gente que vende en Caracas el alimento para gatos, para meninos, porque no los consiguen. En fin, hay una situación bastante delicada. Anuncian los vendedores de pan que pan no va a haber porque se acabó la harina. Y se acaba la harina porque se acabó la importación de trigo. Los periódicos del Zulia, miren, un periódico del Zulia que circulaba con una buena cantidad de páginas de periódico, mira cómo está llegando, mira. Este es el cuerpo de deportes de la verdad. 2 páginas. Porque no tienen papel. Y lo que dijo el vicepresidente de la Asociación de Periódicos de Venezuela es que Cabezas les mintió. Papel no va a haber porque dinero para comprar papel, para importar papel no hay. Entonces yo me pregunto, si no hay para importar papel, dólares, los dólares que poquito que tenían los pasaron de 10 a 6.30, pero es para ellos mismos. De 6.30 a 10. De 6.30 a 10. Los mismos que antes se llevaban los de 6.30, se van a llevar de 10. Y van a seguir haciendo sus mismos negocios. Ahora te pregunto, tú que eres economista, si va y se eliminó y quedó el 200, quedó el dólar que llaman flotante, pero con un piso de 200, ¿quién va a alimentar? ¿Quién va a alimentar uno y otro además? ¿Quién va a alimentar el bolívar, el dólar a 10 bolívares? ¿Y quién va a alimentar el dólar a 200? Es decir, ¿quién lo va a alimentar si no tenemos dólares? Ese es el gran problema. El gran problema es el flujo de caja en dólares. Fíjate tú, si hay una cantidad, hay que saber cuántos millones de dólares van a destinar al dólar a 10 y cuántos millones de dólares van a destinar al dólar al flotante. El dólar a 10 sigue siendo un gran negocio, ¿no? Pero por eso es que sigue siendo un buen negocio. Sé que los que se quejan porque quieren, pero los que han hecho negocio con el dólar a 6.30 van a seguir haciéndolo con el de 10. Claro. Ahora, no se sabe efectivamente cómo se va a distribuir, cómo se van a distribuir los dólares a flotantes, porque puede ser que el gobierno decida que los dólares flotantes solamente son para una determinada cantidad de rubros, digamos por caso insumos para la actividad agropecuaria, insumos para la actividad industrial, efectivamente no se sabe. Ahora, habrá una cantidad de bienes que van a seguir buscando su financiamiento por la vía del dólar que desquicia al gobierno, el invencible, el invulnerable dólar. Y entonces que según dice este caballero Faría, es apenas el 15% de lo que se transa en el país, y apenas el 15% es bastante, ¿no? Ahora bien, si ese dólar no existiera, si no hubiera la posibilidad de conseguir dólar, la situación del país sería peor. Porque hay muchas importaciones, incluso arenas, que no son registradas. Y tú sabes por qué no son registradas, porque son compradas por las personas en el exterior y las traen en su equipaje de mano, en sus maletas, y no son, digamos, no son objeto de las estadísticas venezolanas. Ahora, vuelvo al comentario anterior, me preguntaba el trabajador del canal, ¿y qué podemos hacer nosotros? Y yo le dije, solo esperar. Porque es que no, el asunto está en que el gobierno no tiene idea de lo que está ocurriendo y piensa que hay una guerra económica, que hay un dólar today y que
quién sabe qué otra cosa esotérica que está gravitando mucho sobre Venezuela. Oye, un mensaje de la Asamblea Nacional que ayer se reunió, ayer y en su sesión se aprobó un proyecto de acuerdo para restablecer la señal de NTN 24. Vamos a recordarle a la Asamblea Nacional que aparte de NTN 24 hay otra gente que está fuera, que quedó fuera. Sí, señor. Entonces es necesario que también, mira, que son muy venezolanos, los canales, las emisoras de radio, que también quedaron fuera por orden de Conatel, y sin haber cometido ninguna irregularidad y ninguna cosa que contraviniera la ley. Mira, los señores diputados, por favor, que también se aboquen a plantear el problema, por ejemplo, de este canal, porque no había ninguna razón para que las cableras nos sacaran del aire. Sí. Ninguna razón. Y sería interesante que Tomás Guanipa, que encabeza la comisión de medios... También a recordar a que Global la sacaron las cableras injustamente de su parrilla de programación. Y lo mejor de todo, sin ningún tipo de explicación. Entonces yo veo ayer, me pareció muy bueno que la Asamblea Nacional y la Comisión de Medios estuvieran discutiendo sobre el regreso de la señal de NT24, porque por lo menos en el caso de NT24, el presidente de la República señaló algo al respecto, pero en el caso nuestro fue una orden que no se sabe de dónde vino. Bueno, no se sabe, no. Sí se sabe. Sí se sabe de dónde vino, que que llamaron a las compañías de cable y dijeron, saquen a esta gente de Global. Si aquí en Maracaibo y en el Zulia había un canal que manejaba las cosas con suficiente claridad en cuanto a las cosas que iba a decir, era Global. Eso sí, nosotros decimos las cosas de las que estamos absolutamente convencidos, porque las hemos verificado. Y eso llegó a alguien que pronto tendrá que irse. Yo no sé, se irá, yo creo que sí se va, porque las cosas no están buenas. Y entonces llamó y dijo, sáquenlos, y nos sacaron impunemente, porque somos un canal pequeño, no tenemos el músculo de NT24. Oye, pero nobleza obliga, Guanipa. Nobleza obliga, Guanipa, de verdad que preocupa, porque resulta que en Venezuela siempre han dicho que Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra. Monticulebra. Y nosotros queremos decirle que no, que aquí hay monte, sí hay monte. Y culebra también hay culebra. Pero no todo, Guanipa, es monte y culebra. Y además la iglesia Guanipa, si es verdad, Guanipa, hay culebras bobas, hay culebras bravas, Guanipa. Y nos preocupa que no recuerdes a tu terruño, a pesar de que estés aspirando a la alcaldía de Caracas. Es que esa cosa, mira, seguramente alguien que es zuliano y de oposición le molesta que uno le diga esta cosa, pero de verdad que a mí me molestó que yo vea cómo, por ejemplo, la Asamblea Nacional hace un debate por NT24 y no se preocupara, porque a nosotros nos sacaron del aire simplemente con una llamada y no saben el daño que le hicieron al canal, a los dueños obviamente, económicos, a la libertad de expresión, pero también a los trabajadores que trabajaban aquí y que por razones de esa naturaleza hubo que despedir en su momento. Entonces, esto lo dejamos como simple reflexión, pero nosotros en algún momento, Arenas y yo por lo menos volveremos a votar y vamos a tener presente muchas cosas, porque está bien pero ¿y entonces? Es una reflexión que probablemente a algunos no les agrade, pero hay que hacerla porque a veces molesta, ¿no? Pues simplemente por eso. Pero mira, antes para seguir con un programa que hoy es viernes. ¿Verdad que sí? Sí, no, porque hoy es viernes y yo sé que ya Emanuel está preparado. Emanuel llora. Pero me vayas a poner un video. Emanuel llora todos los viernes. Ay, Manuel, no me vayas a poner un video. Tú sabes que Emanuel llora todos los viernes y mata tigres, ¿no? ¿Ah? Tú sabes, Emanuel. Sí, pero le tiene miedo al cuero. No, Emanuel llora, llora todos los viernes y mata tigres porque él se pone a llorar y es tan grande los ojos que llena por lo menos un garrafón de agua. Y la otra vez estuvo en mi casa y se fue el agua, como siempre. Y entonces llegó Emanuel y yo le digo, oye, Emanuel, le conté un episodio de su vida cuando trabajaba en Radio Aeropuerto. Y entonces empezó a llorar cuando trabajaba con Alonso Díaz y esa gente. Entonces Alonso Díaz recitaba y Emanuel lloraba. Y entonces le recité un poema de Alonso Díaz. Oye, ha llorado ese hombre y ha llenado 2 toneles.
Y esa agua y esa Agua de llanto. Claro, y eso es bueno, ¿sí? Porque es salobre, hidrata, Salobre. es suero. Es como un suero, sí. Bueno, mira, Mira. este viernes, mañana es viernes, No, mañana mañana es- 20, mañana es sábado, Francisco. Mañana es 20, ¿no? Lo que quería decir es que mañana era 20, ¿no? Mañana va a estar en Caracas el maestro Juan Ernesto Olaya, el verdadero rey de la maraca venezolana. Viene a presentar el disco de Ibe Sequea, que allí teníamos el de ella con Emilio Lovera. Vamos a tratar de conseguir algo ahí, si tenemos video de Ibe Sequea para colocarlo, porque el maestro Olaya viene justamente a la presentación del libro de boleros de Ibe Sequea. Bueno, dicho esto, amigos, tenemos que referirnos a algo que Panorama destaca en primera plana hoy, que es que Panorama coloca en primera plana lo que todo el mundo sabía. Fíjate tú cómo son los periódicos, ¿no? Los periódicos son muy buenos porque los periódicos son buenos porque dicen las cosas que ya uno sabe. Sí. Sí, porque es que las redes van informando. Van a dejar flotar y va a haber un dólar permuta, pero nadie sabe nada, porque el presidente de la República no nos dijo ese día cómo iba a ser ese dólar flotante. Y nosotros suponíamos que era que iba a haber el que tenga los dólares, va al Banco Central, a los bancos, entonces pide, yo quiero tantos dólares, entonces el gobierno suple tantos dólares, entonces si hay más demandantes que oferentes, entonces el precio subirá porque va a flotar, pues eso llaman flotar. A menos que el gobierno fije un marcador, pero más seguro que si fija un marcador, entonces solamente tendrán acceso al dólar marcador los que el gobierno decide, en fin. Nadie sabe. Y el problema es también que si no hay dólares suficientes, la gente seguirá volcándose sobre el dólar paralelo. Y el dólar paralelo entonces irá a las nubes, por decirlo de alguna manera. Otros dicen que irá a las galaxias. Pero, porque si no hay suficientes dólares para alimentar ese mercado, vamos a tener un dólar demasiado caro. No, pero además lo siguiente, que el asunto está en que de las medidas anunciadas por Maduro, ninguna de ellas nos lleva a pensar que van a ingresar más dólares. Lo único que Maduro dijo que pudiera ayudarnos un poco es que Eulogio del Pino haya logrado, junto con Rusia, Qatar y Arabia Saudita, mantener la producción al mes de enero y que otros países importantes en la producción se sumen. Pero eso no ocurre porque Irán ya decidió que no. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con este comentario. Aquí seguimos, amigos. Creo que estábamos oyendo música sabrosa, la música tropical, la música de los viernes. Es la música que entusiasma a muchos los fines de semana, aunque ya el domingo en la tarde comienzan a sentirse los embates de la falta de dinero. Sí, señor. Bueno, mira que a veces cuesta mucho sustraerse de lo que está pasando en Venezuela, porque es que pareciera no posible, porque inmediatamente cuando tú comienzas a tratar de darle otro giro a lo que haces diariamente, descubres que los enfermos de cáncer no consiguen las medicinas. Pero ayer el presidente estuvo con la gente del laboratorio Genben para tratar de aumentar la producción de productos. Movió el motor farmacéutico, porque de verdad les preocupa mucho. Basta con ir a un hospital, a una clínica, a un centro de salud, o simplemente hablar con los enfermos. No se consiguen las medicinas y el presidente cree que de la noche a la mañana las medicinas están aquí. Es que de verdad es que yo no comprendo qué es lo que pasa. Y lo que además no comprendo es que la gente del gobierno no se enferma. Es que la gente del gobierno, en el grupo de ministros que el gobierno tiene, bueno, no se enferman porque las razones que dan a Luis Salas para su renuncia es que tiene problemas. No. A Salas no lo defenestraron por eso. Lo sacaron. A Salas lo sacan porque Salas, en vez de dedicarse a la actividad económica, que fue para lo que lo nombraron, Salas se dedicó a estar comprando la ropa con la que se iba a presentar ante los organismos internacionales. Porque mira que en el exterior, Arenas, la forma es muy importante. Sí, ahí la forma, no sé, las formas a veces expresan mucho del contenido. Pero tiene una cosa y te voy a contar una preocupación real que tengo, de verdad. Es cuando yo escuché al presidente insultar de nuevo a Lorenzo Mendoza.
Y en ese insulto me preocupé porque hay mucho de proyección. Es decir, proyección en psicología es que yo le impute al otro lo que me es propio. En psicología. En psicología. Es decir, yo le digo al otro lo que me es propio a mí. Es decir, entonces, eso me preocupa porque eso es parte de personalidades un poco que están con problemas. No vamos a calificar psicológicamente lo que es, pero hay problemas allí. Porque yo me la paso diciéndole al otro cosas que a lo mejor son las que me caracterizan a mí. Y eso está muy mal. Y te digo sinceramente, como eso es parte de una anomalía, de una patología, a mí me preocupa, no vaya a ser, mira, que esto se convierta en un gran problema para tomar decisiones públicas, y decisiones que nos atañen y que estén muy ligadas a nuestra propia vida y a nuestra propia muerte como país. Entonces, a mí me preocupa mucho que el presidente le impute tantas cosas horribles a Mendoza. Mira, anteayer lo llamó de todo, ¿ah? Sí, pero esta vez no lo llamó. Esta vez lo increpó. Lo llamó primero Gorgojo Pelucón. Lo dijo Pelucón y Gorgojo. No, Gorgojo Pelucón. Sí, Gorgojo Pelucón. Sí, Gorgojo Pelucón. Y él sabe perfectamente bien que los gorgojos no tienen peluca, ni tienen pelos. Ahí el problema es que ahí está faltando a una consideración especial que todo marxista, revolucionario y humanista debería tener. Los seres humanos no son insectos. Entonces calificar al otro de insecto se ve muy mal. Pero los cubanos consideraron a los otros cubanos. Pero son los cubanos que no... Pero aguántate un momentico, los cubanos consideraban a los cubanos en el exilio, no los consideraban cubanos, los consideraban gusanos. Sí, eso es una cosa increíble. Y Maduro considera a 7 millones y tantos de venezolanos, los considera pelucones. Nada más alejado de la verdad, porque este muchacho, el llaman Torrealba, no es un pelucón, porque le falta mucho cabello, sí, lo que le sobra al otro. Sí, Pues bien, pero lo peor de todo, Arenas, no fue que lo llamara pelucón, Gorgojo Pelucón, es que lo llama bruto. Por eso te estoy diciendo que hay mucha de proyección el presidente hacia Mendoza. Pero yo te voy a hacer una pregunta, porque yo ayer te la hice en la radio y no me sentí satisfecho. La pregunta es la siguiente: ¿sabe Lorenzo Mendoza lo que es la O Pueblo Redondo? Claro, chicos. Mendoza se graduó en una universidad norteamericana de prestigio de Nueva York, hizo una maestría en una escuela de administración que forma parte del MIT. Es decir, por lo menos tiene pergaminos académicos intelectuales. Para nuestro público, ¿qué es el MIT? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo dirige, por cierto, un maracucho. Mire, para que tú veas lo bueno que somos nosotros. ¿No sería por eso que el hombre ganó? Porque los maracuchos son muy bandidos. ¿Tú no crees que sea como en la Universidad Bolivariana? No, porque el caso es que la maestría que hace López digo yo, ahora, si Mendoza, es en el 93. Si te tocar escoger a un joven egresado y profesor de la Universidad Bolivariana y a un joven egresado de la del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿a quién escogerías? Vamos a ver. A este último, a este supuesto, claro. Chico. Entonces, fíjate tú, para estudiar administración, por lo menos hay que saber sumar. Y restar. Y dividir. Y dividar. Y multiplicar. Debe saberlo, ¿no? Y debe haber resuelto uno que otro polinomio y alguna que otra ecuación de primer grado con 2 incógnitas, digo yo, o de segundo grado con 1 incógnita. En fin, debía haber sabido por lo menos lo que significa un vector, o debía saber por lo menos lo que significa un seno y un coseno, una tangente y una cotangente. Eso, yo donde me muevo mejor es ahí en esa parte. Pero yo digo lo siguiente, no es porque el que sepa algo de matemática puede ser considerado inteligente, pero ¿tú crees que sea un rasgo de inteligencia colocar la figura de un oso en una botella y decir solamente con el oso que ese producto está frío? Eso es una cuestión de mercadeo que la pegó, la metió de jonrón. Y por ejemplo, cuando él una vez le dijo a Leopoldo López que la consigna que ellos estaban manejando no la debían manejar más porque era una consigna privada, y Leopoldo aceptó. Claro. Él sí se puede. Y si por ejemplo por muchos años ese ha sido el principal sponsor de los equipos del deporte venezolano, la Liga de Béisbol Profesional, con una ligera excepción, hasta hace poco era toda promocionada, patrocinada
por la empresa que dirige este caballero, que más bruto no puede ser. A pesar de que los caballeros la prefieren bruta, este hombre pareciera que no es bruto, digo yo, porque también yo no sé si yo estoy calificado según el presidente Maduro para determinar quién es o no bruto, pero a mí me parece que en mi brutalidad yo creo que Lorenzo no es bruto. No, Pero lo llama mentiroso. Es que estoy diciendo. Pero será porque, fíjate tú, es que te lo digo que alguien por cariño te dice, Arena, es que tú eres un hombre parecido a Al Pacino, por ejemplo. Ve, pero fíjate que la gente me ha dicho que sí, por la nariz. Mira, pero es lo que te digo. Pero ¿es una mentira o no es una mentira? Tú tienes un parecido. Es una mentira. Tú tienes un parecido lejano con Es Al una Pacino. mentira nariciada. Mira, Arenas no es cierto, mire, colócanle a Arenas la pantalla para que vean que Arenas tiene un parecido lejano. Pero no a todo Al Pacino, no todo. Todo Al Pacino. No todo Al Pacino. Me parezco a un Al Pacino, el de cara cortada. Mira, el de cara cortada. Ese es Al Pacino venezolano. El de cara cortada. Así que no se preocupe. Es lo que te estoy diciendo. Hay mucho de proyección, de decirle al otro lo que le es propio a uno. Y no te quiero decir lo otro que le dijo porque ya sí entramos en aguas profundas. Nos quedamos con mentiroso y bruto. Vamos a quedarnos con mentiroso y bruto porque la otra cosa que le dijo ya es de marca mayor y ahí no me quiero meter yo en Honduras porque si nos sacaron de la parrilla por nada, si yo digo lo otro que le dijo el presidente a Lorenzo Mendoza, digo que es una proyección, asignarle al otro lo que le es propio, ahí sí me voy a meter en problemas. Pero lo de bruto y mentiroso es un problema de estricta proyección y eso sí preocupa porque eso es un problema de personalidad muy particular que en psicología tiene un nombre, que no lo voy a dar tampoco para no meterme en problemas. Y eso tiene que resolverse porque nos están gobernando, nos está gobernando un hombre que tiene mucho poder, tiene el Tribunal Supremo de Justicia, tiene las Fuerzas Armadas, tiene al CNE, tiene a la Contraloría, tiene todo el pueblo, exceptuando la Asamblea Nacional, y tiene el 80% de los medios en Venezuela. El 80, el 90%. Pero ¿por qué, y entonces por qué dice Maduro que a él los medios públicos no lo atienden bien? No, bueno, ese es un problema de ellos, pero ellos tienen un 80% de los medios de comunicación en Venezuela. El problema es que nadie los ve, el problema es que nadie los lee, el problema es que nadie los sigue. Ese sí es un problema. Y la gente prefiere o los canales por cable o por satélite y prefiere la televisión, la poca televisión privada que queda. Ese es un problema, eso sí tienen que resolver el PSUV y el gobierno adentro. ¿Por qué los medios públicos lo leen? Por una sencilla razón, porque no son medios públicos, son medios del partido y medios del gobierno. Y ahí hay un sesgo, uno ve los canales del Estado que son del gobierno y uno ve propaganda. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si es propaganda, como tú bien señalas, ¿por qué el día de las elecciones esa propaganda no surtió ningún efecto? Porque precisamente, ¿cuál es el gran problema? De que no son reconocidos por la gente. Si la gente los reconociera, perfecto. Hubiese una relación legítima entre el medio público y la gente, pero la gente no los reconoce y la gente prefiere entonces no verlos. ¿Cuál es la audiencia que tiene el principal programa de televisión del canal del Estado? Muy poca. No llega al 1%. ¿Y a qué se deberá eso? ¿Qué más se va a deber, Francisco? A la gente no le gusta la propaganda política, a la gente le gusta otra cosa. Y a la gente le gusta que le informen veraz y de manera cierta las cosas, no a través de la propaganda política, no a través de la distorsión. ¿Tú crees que es verdad que la inflación en Venezuela es del 180%? No es verdad. ¿De cuánto es? Según los especialistas dicen que pasa del 250%, la inflación del año pasado. Entonces se la pasan manipulando todo. Ese aumento hoy, el aumento del salario mínimo y la cesta ticket, es un aumento con respecto al 2015. Entonces, eso es un incremento nominal, pero no real. Entonces tenemos grandes problemas, porque la gente entonces con esos 24.000 bolívares no puede acceder a la cesta alimentaria que está por el orden de los 150.000 bolívares. Ahora, Arena, ya volviendo a un tema con mucho más seriedad, porque este es un programa donde la seriedad a veces se escabulle. ¿En qué país del mundo, según sus estudios, profesor Arenas, se le paga a un trabajador más por hacer presencia en el trabajo que por el trabajo mismo, que por la producción? Mira, yo creo que en ningún país, excepto en Venezuela, donde la cesta ticket es mayor que el sueldo.
La cesta stick es un producto comercial. Sí, el bono de alimentación. El bono de alimentación es mayor, el bono de alimentación que lo Ahora, que le pagan por pero ¿en salario. qué parte del mundo ocurre esto? Por ejemplo, que usted le pague más, porque ahora lo van a pagar no solamente, lo van a pagar todos los días, es decir, Y si asistes o no asistes también. hasta los días, claro, hasta los días feriados. Entonces me pregunto yo, ¿en qué país del mundo le pagan más al trabajador por asistir al trabajo que por producir? Y yo, pero de verdad que yo creo que si esto es así, es necesario arbitrar una comisión, un Estado Mayor, otro, no, porque esto es importante, para estudiar dónde fue que se equivocó Marx. Porque según este criterio, fíjense ustedes, ¿quién paga? Vamos a salirnos del Estado, porque el Estado no se sabe, pero ¿quién paga en una empresa el bono de alimentación? El empresario. ¿Quién paga el salario? El empresario. Cuando Marx se refería a la explotación del hombre por el hombre, estaba refiriendo al salario, pero Marx no conoció el bono de alimentación, y mucho menos Marx pudo tener claro que había un país donde sus seguidores, porque hay que reconocer que aquí Marx tiene muchos seguidores, no por el mes de marzo, ¿no? Que quede claro, decidieron que por ir al trabajo a ti te pagan más. ¿Cómo queda ahí la explicación de la explotación del trabajador? ¿Y cómo queda la parte de la reproducción simple y ampliada, profesor Arena? Sí, profesor Luis Salas. Profesor Luis Salas. ¿Tú crees que Salas sepa de eso? No. ¿Tú crees que Salas haya leído a Marx? Yo creo que ha leído algunas cosas de Marx. ¿Tú crees que en el gobierno hay un tipo que conozca bien a Marx? Que haya leído a Marx. Que haya leído y a lo Marx. hayan entendido. ¿Tú crees que en el gobierno hay un buen contabilista? Es posible que haya un buen contador. Buen contabilista. ¿Tú crees que de verdad lo haya? Sí. Porque cuando tú sacas las cuentas, tú te das Pero lo que cuenta pasa es que a lo mejor lo hay en el oficialismo, lo que pasa es que no está incorporado. No, yo no me hablo del oficialismo, estoy hablando del gobierno, del gabinete. En el gabinete no lo hay. En el gabinete no hay realmente un hombre que haya leído el tomo 1 del Capital. Estoy seguro que no. Estoy seguro que el presidente Maduro no ha leído el prólogo, la introducción a la crítica a la economía política. Estoy convencido de esa cosa. Y yo creo que el que más se aproxima, por haber leído que probablemente los textos juveniles de Marx y otros textos, pudiera ser Herrera, Luis Federico, ¿cómo se llama? Aristóbulo Herrera. No, chico, Arle Herrera, ¿cómo se llama? Juan Barreto, seguramente. Pero no están en el gobierno, yo le hablo del gobierno. No, en el gobierno no creo que ¿Usted cree que Pérez Abad, por ejemplo? No, Pérez Abad no ha leído a Marx, no, para nada. Yo no sé por qué la gente se ha hecho tantas ilusiones con Pérez Abad. Te dejé un caso aparte, porque no te... ¿Tú crees que Jesús Farías sí lo leyó? Jesús Farías leyó la traducción del tomo 1 del Capital que hace la editorial Progreso de Moscú. Por ahí fue que estudió. Por ahí fue que leyó. No el de Fondo Cultura Económica, que es que hace la traducción, la hace Rosas, Wenceslao Rosas creo que hace la traducción del Fondo Cultura Económica. No leyó esa ni siquiera del siglo XXI, y del siglo XXI que editó el Capital. Entonces, Arena, ¿tú crees que las propuestas políticas del gobierno... Cuidado si Faría nada más leyó el manual de economía política de ¿cómo se llama? De Nikitin, no, ¿cómo se llama? De Kalashnikov. De Kalashnikov. Pum. Mira, Arenas, ¿tú crees entonces que, de acuerdo a lo que me acabas de decir... De Konstantinov. De lo que me acabas de decir, ¿tú crees entonces que la inopia intelectual marxista del gobierno no les permite ver la realidad? ¿Tú crees que de verdad y a la pregunta va, ¿tú crees que este es un gobierno de izquierda? Este es un gobierno, lo lamentable es que ni piensa de izquierda ni actúa de derecha. Pero las medidas que tomó, si tú te asignas al caso, las principales medidas, aumentó la gasolina y devaluó. Por eso juzgaron a Pérez de neoliberal. Sí, cómo no, y a Miguel Rodríguez. Pero precisamente, devaluó la moneda y aumentó la gasolina. Podríamos decir que el aumento de la gasolina es un aumento fiscalista, más allá de cualquier otra consideración. Entonces, Pero mira, por la sujeción ideológica, esas eran medidas que si se hubiesen tomado mucho antes, no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Pero con el miedo de que lo acusen de neoliberal, porque bueno, hay gente
ahí está el problema. Pero está bien. Se dejó correr la arruga. Sí, pero fíjate tú, un gobierno que se dice de izquierda puede tomar medidas catalogadas de derecha y sigue siendo de izquierda. Mientras Pérez tomó las medidas más racionales en su momento, que era devaluar y aumentar el precio de algunos bienes, sobre todo la gasolina, y sin embargo muchos dijeron el paquetazo. ¿Tú no crees que esto de estos días fue un paquetazo? Un paquete pequeño, No, paquetico, pero, un paquetico. Pero en fin de cuentas, Pero no, fíjate, un paquetico no. Pero fíjate, ahora que tú ya me dices, Pérez tomó medidas racionalmente bien fundadas porque lo que le dejó Lucinchi fue el rastrojo, para decirlo. ¿Cómo te decía Rosales? Una burusa. La burusa. Una burusa. Con unas reservas operativas que no llegaban a casi nada, para poco menos. Decía Miguelito Rodríguez que eran 300 millones de dólares. Exactamente, no llegaban absolutamente a nada. Ahora, pero fueron al Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros hemos tenido 17 años, por lo menos de esos 17 años, por lo menos 8 años de bonanza petrolera. Entraron $1,5 billones de dólares. Y resulta que no hicimos con eso absolutamente nada. Al contrario, lo hemos gerenciado tan mal que estamos en una situación precaria hoy en día, pidiéndole a medio mundo que nos ayude, no. Precisamente no hemos acudido al Fondo Monetario, que es importante ir al Fondo Monetario a buscar un préstamo puntual que nos presten, qué sé yo, 50.000 millones de dólares. Pero yo te voy a decir algo, mira, no es posible que este gobierno, ni un gobierno parecido a este, vaya al Fondo Monetario Internacional, porque es decir, el cepo ideológico está reñido con lo racional. Lo racional es buscar cómo apuntalar las reservas internacionales. La única manera de lograrlo es ir al Fondo Monetario Internacional, solicitar un préstamo, al préstamo al costo que se lo va a poner el Fondo Monetario, y obviamente que el Fondo Monetario le va a decir, mira, ustedes para que puedan pagar tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Las distorsiones de la economía venezolana son demasiado profundas y hay que atenderlas. Y por otro lado, un gobierno que le dé confianza al inversionista extranjero, que sería también quien podría traer dólares al país. Venezuela tiene un sinnúmero de oportunidades para la inversión extranjera y la inversión de venezolanos también que tienen dinero y que lo pueden traer para acá. Pero tienen que haber garantía, y la garantía solo lo da la confianza de un gobierno que respete las leyes. Pero yo te aseguro que cualquier disputa desde el punto de vista legal que se lleve al Tribunal Supremo, la pierde la parte que vaya contra el Estado. Porque seguramente en el Tribunal Supremo no van a privar los intereses de la justicia, de la ley, sino van a imperar los intereses políticos. Y entonces nadie, ni en su sano juicio puede venir a invertir en Venezuela, pero nadie. Yo por ahí tenía una nota que había escrito sobre las empresas que las había puesto por aquí, porque me parecía malo, porque a veces uno lo olvida, y yo siempre le he dicho a la oposición, le decía en su momento, que tomaran del sector agrícola la cantidad de empresas, de fondos que había expropiado el gobierno, y que a un lado le colocaran lo que producían antes de expropiar y después lo que producen ahora. Yo sé que uno de la Vergareña o otro dato muy famoso, de producir una cantidad de toneladas de carne, terminó produciendo una que otra zanahoria y uno que otro repollo. Y los empleados se comieron eso que decían, así es que ese gobierno, se comieron las vacas, acabaron con los terneros y hasta el queso que había en la mesa se lo llevaron. Que lo comieron. Hasta la vaca mariposa que había. La vaca mariposa que nadie se la quería comer por vieja. A la vaca mariposa nadie se la quería comer por vieja. Pero mira esto, CanTV de ahora, compárela con la de antes. Movilnet, y esto que le digo de CanTV y Movilnet, me lo dicen los propios trabajadores de la empresa. PDVSA, Electricidad de Caracas, Éxito, CADA, Fama de América, El Sambil, Sidor, Lácteos Los Andes, y no sigo contando. Esas son las empresas que el gobierno tomó, muchas de ellas que tomó. Por ejemplo, Chávez, ahí en las narices de Chávez, construyeron el Sambil de la Candelaria, en las narices de Chávez. Oye, increíble lo que ha pasado con eso. En las narices de Chávez, porque caminando usted llega rápidamente a Miraflores. Chávez no se dio cuenta, cuando estaba terminado, le gustó. Lo acabaron por completo. Y en Margarita, habían hecho un desarrollo ahí en Por la Mar, en lo que era el viejo mercado Por la Mar,
habían hecho un proyecto de primera, precioso proyecto para darle a la isla un apoyo turístico que iba a tener hasta un puerto para cruceros, cosas de esas. Y lo empezaron a hacer. Y viene el gobierno y dijo, Chávez, no, eso no va a ser. ¿Eso de quién es? Preguntó Margarita, es verdad. ¿De quién es eso? ¿Esto es del sector privado? No, eso es de nosotros. Y se lo cogieron y lo destruyeron. Esa es la Venezuela que la fueron destruyendo. Hasta hace poco habían tomado a los yutas, en esa cuestión de darle las tierras, que a lo mejor tendría mucha legitimidad, decidieron darle 2.200 hectáreas o 3.000 hectáreas, no sé cuántas le dieron. Y en la hacienda del capitán está el sistema de agua potable de Machique, una hacienda que es ejemplo en Venezuela. Pues los señores no les importó acabar con eso. Y ahora están reclamando más Bueno, hectáreas. algunos sí, algunos aprovecharon que el gobierno expropió por aquí y por allá, y algunos jerarcas se hicieron de finca. Yo sé de algunos que se hicieron de finca aprovechando este dislate. Y luego ya veremos cuando esto cambie quién va a ser el presidente de la Federación de Ganaderos. Mira, ¿tú te acuerdas cuando se puso de moda, porque Chávez ponía cosas de moda? Chávez era una especie en la política, así como José Lo Díaz, uno de los mejores cómicos que ha tenido el país, ponía refranes y modismos en la boca de todo el mundo. El presidente Chávez ponía, cuando se agarraba un concepto, lo popularizaba. Él popularizó el concepto de disociación. La oposición está disociada y se hizo tan común que a cualquiera de opositor le gritaban, usted es un disociado. Bueno, resulta que vamos a ver quiénes son los disociados, ciertamente. Es decir, prácticamente esa decisión de la conciencia donde yo prácticamente no creo que estoy viviendo en otro mundo distinto al que realmente me rodea. Yo creo que eso también está pasando al alto gobierno. Y tú tienes cosas como esta, que tú las traes a la memoria en un viernes como este viernes de febrero. Andy me dice que nos tenemos que ir a una pausa, prefiero ir a la pausa y ya regresamos con ustedes. Ahí, este viernes es viernes de verdad sabroso. Ya está Willy Chirino tenía medias negras. La de él tenía medias negras. Negras tenemos nosotros en el camino negro, de verdad, pero no porque el negro sea malo y feo, sino porque el negro es oscuro, ¿no? Y la oscuridad de la noche para nosotros pareciera ser que es infinita. Entre otras cosas, Arenas, porque cuando tú oyes un discurso que se supone que donde se tratan de aclarar las cosas y pasan 5 horas y tú, lejos de tener resueltas las dudas, lo que tienes es mucho más interrogantes. De verdad que sientes que las cosas no están bien. Ayer me contaba hace unos instantes que el doctor Sanguino salió de Chiripa por allá, por el estado Táchira de diputado. Gracias a María Corina Machado, fue su gran impulsor. Dice, en Venezuela no hay crisis, entonces, y ese era el hombre que orientaba desde el Parlamento en la Asamblea Nacional pasada al gobierno en sus cuestiones financieras. Pero es totalmente contradictorio todo lo que dice. Primero, pues dice, la crisis por la que atraviesa el país no existe. Entonces, ¿qué es lo que atraviesa el país? Ahora, si no hay crisis, entonces ¿para qué un decreto de emergencia económica? Si no hay crisis, obviamente estamos viviendo en el mejor de los mundos. Es que, por eso que me preguntan aquí, ¿será que el doctor Sanguino está disociado? Y probablemente sufra de eso. Y que tiene que ir al psicólogo, y el psicólogo de ellos lamentablemente pasó al otro mundo, que es el doctor Chirinos, precisamente. Pero tiene que ir al psicólogo, tiene que meterse a una terapia intensiva el doctor Sanguino, porque de verdad que está disociado. Todo el mundo ha reconocido la crisis, incluyendo al presidente de la República. Sanguino dice que eso no existe, en Venezuela no existe. Está como Luis Sala, que dice que la inflación no existe, que lo que hay es acaparamiento y todo lo demás. Mira, aquí nos escriben, buen día, compañeros. Piensen que desde que este gobierno agarró en el 98, nada es culpa de ellos, siempre es culpa de los demás, del imperio, de España, del colombiano, de todo el mundo menos del chavismo. El oficialismo piensa que el venezolano es tonto, pero no hay que preocuparse porque parece que ya van de salida, dice aquí este amigo que nos escribió. Felicito a la gloriosa milicia de los hermanos Castro al derrotar por enésima vez a su oprobioso enemigo, los venezolanos. Ahora recibirán más. No sé qué. Esto lo escribe Lulio.
Buenos días, ¿y qué dices de los de Cándido? ¿Son iguales o peores? Y hablo del de la curva de Molina. Eso, el problema es que ya no se puede estar juzgando a los centros de distribución de alimentos o a los automercados, porque prácticamente a ellos se les fue de las manos al negocio. Tienen una gerencia porque no pueden hacer otra cosa, pero desde el punto de vista de las políticas, ya eso prácticamente es imposible. Primero, que ellos no saben qué es lo que van a vender, no lo saben, ni cuándo les van a llegar los regulados. Y después, lo que sí lo saben son las personas que trabajan con algunos organismos de inteligencia que les informan cuándo va a haber la mercancía y luego entran como elementos depredadores, no al comprador normal, sino elementos depredadores que ha llevado a que algunos negocios decidan no vender productos regulados, porque los daños que le causan a las instalaciones son terribles. Hay casos que pudimos constatar de gente que hacía sus necesidades dentro del automercado. Claro, el supermercado que está en Doctor Portillo, que era tuvo que cerrar por los daños que le infligieron. Bueno, efectivamente, los daños son cuantiosísimos y los dueños de los automercados no pueden quejarse. Y si se quejan son amenazados. Entonces ya no se trata de que una empresa es mejor que la otra. De lo que se trata ahora es de buscar cómo salir de esta situación y que nuevamente la inversión regrese. Cuando el gobierno de Chávez llegó en Venezuela, había grandes posibilidades de que cadenas distribuidoras de alimentos a nivel transnacional se acercaran a Venezuela y pudiéramos disfrutar de los productos que se consumen normalmente en el exterior. Pero lo que pasó fue que las cadenas, hay una cadena que era muy famosa, que tenía un carnet y una cosa, y un día con los apagones eléctricos se le acabaron los equipos y ahí no se puede ir por el calor. Y ya no hay los productos que usted conseguía. Y los empresarios, ¿qué pueden hacer? Ellos, si esa es una empresa transnacional a la que me estoy refiriendo, los bolívares que ellos se ganan en Venezuela no los pueden traducir en dólares, luego entonces no pueden repatriar, no pueden repatriar las ganancias. Y todo el que tiene una actividad económica debe obtener ganancias. Pero al gobierno tiene una lógica increíble. Al gobierno le parece que debe haber precios regulados en todo, ¿no? Pero cuando se trata del petróleo, no. El petróleo le gusta someterlo a la oferta y a la demanda siempre y cuando el precio sea bastante elevado, como decía Eulogio allá hablando con los colegas de Eulogio, lo llaman Eulogio Guarapiche Pino, del Pino. Él le dijo a los tipos que él quería un petróleo de $80. Y los tipos le dijeron, ¿cómo nie? ¿Qué será eso? ¿Cómo nie? ¿Cómo nie? Eso significa que Eso es francés, Arena. Sí. No, chicos. Eso es francés, No, eso es expresión. Bueno, yo la conozco en mi barrio. ¿Tu barrio el Empedrado? No. ¿Tú no eres del Empedrado? No, yo no soy del Empedrado. Yo soy uno de los pocos maracuchos que no es del Empedrado ni de Santa Lucía. Yo todos los maracuchos que conozco son de Santa Lucía, del Empedrado, de esa zona. Yo no sé por qué, ¿será que tiene tanto prestigio ser del Empedrado? Bueno, porque es que ahí son los maracuchos originarios. Ah. Si, por ejemplo, si los diputados de Amazonas hubieran nacido en Santa Lucía, serían originarios. Sí, pero yo no nací en Santa Lucía, ni en el Empedrado, ni en el Saladí, nada, en ninguna parte de eso. Yo nací bien lejos de allí. Pero cerca del Empedrado. A menos de 10 kilómetros. Bueno, pero imagínate, 10 kilómetros. Ya no 10 kilómetros, ¿verdad? 10 kilómetros tiene el puente sobre el agua. Es como si yo naciera aquí con relación a Cabima. Pero cerquitica, puedes ir caminando. De hecho, yo supongo que tú caminabas hasta Santa Lucía en tu momento, pues porque no había muchos carros. Y Arias Cárdenas no había llegado todavía para crear el metro hasta Por cierto, chicos, ¿habrá llegado el metro al barrio Panamericano? No, chico, el metro. ¿A la curva? No, el metro está paralizado, ¿no? Creo que paralizado, no sé. No, eso está ahí. A veces uno ve pasar los vagones sin nadie, como si fueran vagones fantasmas. Una cosita que te iba a decir. Ayer informaron que se había muerto el actor, de Humberto García. Ay, no es verdad. Y parece que no es verdad. Oye, pero parece que no es verdad que García haya fallecido. Está muy enfermo, ¿no? Lo asaltaron, una cosa así. Sí, como que está muy enfermo. Mira, buenos días. El plan de racionamiento en los centros comerciales va a generar mucho más desempleo. Eso es verdad. Ayer yo fui a un centro comercial, fui al Doral Mall, estaban cerrando el cine, no hay función después de las 7 de la noche. Y me decían los empleados que ya habían votado mucha gente. Es que lo tienen que despedir, porque ahora no los pueden despedir porque hay un decreto de inamovilidad laboral. ¿Cómo los despiden entonces? En Europa, en Estados Unidos y Europa, personas que solo incitan al odio, a la violencia y al miedo y contra el gobierno ya estarían presos por atentar contra la paz social.
¿En Mire, Europa? En Europa y en Estados Unidos. Pero en Europa los gobiernos supongo yo que son gobiernos más o menos serios. Aquí nadie ha llamado a tumbar al gobierno, para nada. Es decir, los rumores los alimenta el propio gobierno, los rumores, inclusive los rumores de violencia social. Al contrario, hemos llamado al diálogo, al gran acuerdo Pero es nacional. que dicen que nosotros, Sí, no, que no, somos no, de nosotros. ninguna manera. Entonces, fíjate, este señor que debe ser, no sé, nos llama anticristos. No, señor. Aquí el único que atenta contra la paz social es aquellos que hacen que haya cola, que haya irritación en las colas, que la gente esté preocupada por los apagones. Ayer hubo un apagón, un mega apagón en 8 estados. Imagínense, no hay agua. Imagínense el problema del agua en Maracaibo. Imagínense el problema del agua en Maracaibo con temperaturas cercanas a los 40 grados. No hay agua. El racionamiento es de 30%, 44%, no sé cuál es la cosa. No hay agua, por supuesto, se lo podrán achacar a la naturaleza. Es verdad, el niño es un factor importante, pero también la mano de los que gobiernan es importante porque no planificaron absolutamente nada, sino que dejaron ese asunto así. Entonces, no es el problema que uno llame a decir, no, la violencia está allí. Fíjense que la violencia está tan instalada en la sociedad venezolana que ya hay más de 20.000 muertos anuales, producto de la violencia, ¿no? Porque además se alimentó a la impunidad desde arriba. Aquel que tenga hambre puede robar, aquel que quiere medicinas para los hijos puede robar, así se dijo una vez, y eso abrió la espita, ¿no? Ahora, Arena, es una pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué, que no sé si tú la tendrás, pero ¿por qué tanta disparidad entre el precio de la gasolina de 91 y la de 95, de 1 a 6? Yo sospecho que la gasolina de 91 va a desaparecer rápidamente. Sospecho. No sé por qué. Es decir, sospecha que la gasolina de 91 va a desaparecer rápidamente. Sí, va a desaparecer. ¿Tú crees que haya sido una trampa cazabobo? Porque es que no tiene sentido. Sí, no. Primero te voy a dar un dato, mira. La gasolina de más bajo octanaje es más costosa que la gasolina de más octanaje. La gasolina de más bajo octanaje es más costosa que la Claro, el costo de producción de la gasolina de 91 es de $1 con 87 céntimos. Perdón, un bolívar con 87 céntimos. La vamos a vender por un bolívar. Significa que estamos todavía por debajo del costo de producción de la gasolina de 91 octanos. Entonces, bueno, no sé. Aquí nos dicen que estamos defendiendo a un asesino, porque no fue a ustedes a quien mató. Bueno, si nos hubiesen matado a nosotros, no estuviéramos aquí estábamos hablando. Claro. Pero además usted sabe perfectamente que López no es responsable de esos 43 muertos, hermano. No es responsable. Usted sabe realmente quién mató a Basil Acosta. Está grabado y sabe quién mató a Juancho Montoya. Amén de los otros. Entonces, eso es... Y el gobierno sabe quién mata a quién. Claro. Aquí saben todo. Lo que pasa es que aquí se sabe todo porque las policías venezolanas, mira, por mucho que estén muchas de ellas manidas, algo penetradas por la delincuencia, son policías buenos. Ellos saben todo. Por ejemplo, aquí la policía sabe quién mató a Anderson. Y pasó el tiempo y no se sabe de verdad quién mató a Anderson. Porque a los que condenaron con las aseveraciones del testigo estrella, pues quedaron sin la sombra de acusación, porque el testigo estrella después dijo que a él lo habían presionado. Isaías Rodríguez escribió un libro mucho antes de que las cosas pasaran y tenía la información de primera mano. Es decir, algún día, porque aquí todo se va a saber, mire, aquí se va a saber todo. Aquí se va a saber todo. No será hoy, no será mañana, pero aquí se va a saber todo. Y entonces va a decir, y ese también, miren, cuando empiecen a tirar del hilo, cuando agarren a uno solito, que tenga que contar, y parece que lo tienen precisado, ese va a decir todo. Y vamos a saber quién mandó a matar a Anderson. O, por ejemplo, el único que no lo pudo hacer fue José Vicente cuando mataron a su yerno, a Totesó, y José Vicente llegó a vicepresidente y a ministro de Defensa y a tanto poder que tiene José Vicente en el gobierno, que José Vicente no investigó, o sí investigó y prefirió quedarse callado. Pero el caso Anderson, pues, ya nadie se acuerda de Anderson, ya nadie dice nada de Anderson, y de Serra se acuerdan una que otra vez, pero va a llegar un momento que tampoco se van a acordar de Serra, y tampoco se acuerdan de William Lara. ¿Verdad que sí, no?
No, William Neville Arron. no se acuerda. Y de Lina Ron tampoco se acuerdan. Mire, y se acuerdan del presidente Chávez, porque hasta hace poquito le estaba dando réditos electorales. Pero el día que el presidente Chávez no le dé réditos electorales y ya no signifique mucho para los venezolanos porque lo olvidan, tampoco lo van a seguir usando. Porque hay una utilización, de la misma manera como utilizaron a Bolívar. Entonces, no se llamen engaños, mire, crean de verdad que lo que queremos es un país donde podamos vivir en paz, donde podamos trabajar en paz, donde podamos comprar nuestros alimentos en paz, donde sabemos que si nos enfermamos podemos ir a la farmacia y comprar las medicinas. Yo creo que Venezuela de este trauma no va a salir con facilidad, porque vivimos en una Venezuela de grandes traumas, que usted va al banco a buscar el dinero y resulta que te dicen, no, tenemos billeticos de 5. O de 2. O te dicen simplemente, no tenemos plástico para darle su tarjeta de débito. Sí, señor. O usted tiene que pagar para conseguir una tarjeta de crédito de uno de los bancos oficiales, porque si usted no tiene tarjeta de crédito, usted no, del banco oficial, usted no puede acceder a los bancos, a los cupos para ir de dólares para el exterior, que eso también se acabó. ¿A cómo quedaron los cupos de viajeros? No, todavía no creo que eso no quedó claro. Bueno, no quedó claro, ¿no? No quedó Entonces, claro. pero eso también hay que explicárselo. La Por gente supuesto, tiene, claro. porque la gente no simplemente viaja porque quiere vacacionar, la gente viaja porque tiene familiares en el exterior, la gente viaja porque tiene enfermos, la gente viaja porque, bueno chicos, porque es una necesidad vital también hacer sus viajecitos. Y el gobierno no le ha dicho nada, no hay dólares, los dólares son para esto, y usted no tiene derecho, pero ellos sí tienen derecho a salir cada vez que quieran. Así es. Mira, Heriberto Briceño nos escribe y yo estoy de acuerdo con él con respecto a los casos patológicos que él dice aquí. Él dice haber conocido a Maduro en el 92 en la Oficina de Energía y Minas. Era un rockero que se vanagloriaba de haber sido guardaespaldas de Pablo Milanés, dice Heriberto. Es posible porque a Maduro le gusta la música, Sí, y Heriberto, si lo dice Heriberto es verdad, porque Heriberto tiene tantos años, que Heriberto, por ejemplo, Heriberto fue el que organizó el primer concierto de rock al que existió Bolívar. Sí, no sea así, en esa época no había. Pero Heriberto estaba allá en Maracaibo, cuando la batalla naval del lago, el que estaba filmando era Heriberto. Creo que era ¿Para la Bolívar Film? No, para la Bolívar Film, no, para Ars Publicidad. Sí. Mira, dice, amigos, nos escribe Heriberto Briceño, amigos, en la Alemania de la posguerra de 1950 era canciller Konrad Adenauer, que tenía 72 años, y ministro de Finanzas Ludwig Erhard. En menos de 10 años bajaron la inflación al 1%, el famoso milagro alemán. Eran jóvenes de la tercera edad porque descalifican a Ramos Alud por la edad, y es el único que tiene ideas claras en este momento, dice Heriberto Briceño. Mira, aquí me dicen que estamos muy serios para hacer viernes, y dicen que te piden una sonrisita para recordarlos bien el fin de semana. Una sonrisa, Arenas. Sonrisa, ¿cómo voy a reír? Imagínate. Pero que Arena se puso serio cuando yo dije que se parecía a Al Pacino. Y que Al Pacino es muy pero tú te pareces a Al Pacino, de verdad que sí. Y con mucho PRP puedes parecerte a Robert Redford. Vas a amanecer con la cabeza de un caballo en la cama. Te digo. Mira, buen día. Ayer en un supermercado en la Circunvalación 2, el policía marcó la cédula con un marcador. Eso es violación de nuestro documento. Ah, mira, no sabía. Pero es que los policías pueden hacer todo. Los policías... Mira, yo veo un policía, ya yo he llegado a tal grado de miedo, que yo veo policía y ya no lo miro a los ojos. Yo antes era con los militares sí. Yo, por ejemplo, no sé lo que tienen los militares en la capona que llaman. ¿Es capona que se llama eso? Bueno, yo no sé por qué. Capona. Yo no sé porque yo a los militares lo único que le veo son las botas y en algunos casos la correa, que siempre la tienen brillante, los militares, los navales, ¿no? Ay, me encantaban los guantes de este hombre, de Molina Tamayo. Qué bonito se veía, parecía una figura extraída de una película de la Segunda Guerra Mundial, Molina Tamayo. Pero es que es el uniforme de la la Marina. Con aquellos guantes blancos y aquel porte prusiano. Pero te advierto que Molina Tamayo no fue el único que escribió ese uniforme de gala. ¿No? No, señor, yo decía desfiles militares donde el más alto... A Diosdado Cabello le queda horrible el uniforme militar. Sí le queda. Y a Maduro también, porque esos uniformes no están confeccionados, los uniformes cubanos y chinos no están confeccionados para venezolanos. Eso es verdad. Y Diosdado tiene un cuello muy corto. No. Cuando se pone la boina, cuando se pone la boina, se ve muy mal. ¿Y el uniforme le queda así? Sí, le queda muy mal. Mira,
Bueno, feliz fin de semana también. Mire, dice, ¿qué de la vida de aquel hombre llamado el Pelón González, chico? González. Chicos, yo ¿Qué no de sé. la vida de ese hombre? Toda la gente de la Plaza Altamira, yo no sé dónde está. Y Efraín Vázquez Velasco, chico. También. no sé Y Rosendo ahora y que si sale bien. ¿Tú te acuerdas que Rosendo quedó atrapado en la boca del tanque? ¿Cómo se le ocurre ahora por dónde entró? Que es la pregunta. Es como, a mí me preguntan, ¿cómo entró Rosendo al tanque? Yo digo, con vaselina. el que sepa cómo le entra el agua al coco, sabrá cómo entró Rosendo en ese tanque. Porque es que Rosendo no pudo salir. Rosendo era el que tenía que... ¿Sabes que el tipo emerge del tanque para dar la orden? Entonces cuando Rosendo va a salir, chicos, se atasca, ¿no? Y Chávez rió mucho. Chávez hubo dos cosas que lo hicieron reír. Esa vez que Rosendo se quedó atascado en el tanque y la vez que Baduel le aplica la doble Nelson a Juan Sala. ¿Tú te acuerdas de Juan Sala? Cuando le aplican la doble Nelson, cuando le aplicó la doble Nelson, Baduel. Oye, y lo que llamó la atención es que a Baduel, el habano que tenía, y lo tenía encendido, no se le cayó. Chicos, es una cosa grácil, ¿no? Pero, ¿qué se ha hecho Baduel, chicos? Yo no sé. Bueno, amigo, yo no sé dónde Mira, está Baduel. gracias a Zenaida Pirela por sus comentarios. Feliz fin de semana nos desean todos. Hay gente que no nos desea feliz fin de semana, sino un fin de semana terrible. Miren, todos los políticos son demagogos. Todo, Bueno, amigos, yo no sé dónde está Baduel, ni sé si los políticos son demagogos. Yo si fuese político sería el más grande demagogo de la historia. Pero nos tenemos que ir, pero el viernes, según dicen los jóvenes que acá dirigen este canal, que son ellos los dueños del canal prácticamente, a esta hora de la mañana, que el lunes regresamos a la misma hora, por Periscope, por El Caracha, por Tu Guarapo, por Global TV 65, por Global 65, por las otras cableras, por todos lados, hasta que nos restituyan nuestra señal, que tienen que hacerlo porque nosotros... Oye, Tomás, reúne a esa gente en las cableras y los interpela, ¿vale? Porque quedamos fuera sin razón. Así que es verdad, el voto vale.